Bianca, se reportó su secuestro, se conoció de este rescate de $1 millón que pedían por él. Se dijo que había sido trasladado a Perú, pero aparece en el Beni. Bueno, efectivamente, sucede que el secuestro, como en cualquier tipo de delito, tiene una serie de fases. La última de estas fases es la liberación precedida de la negociación. La negociación, de acuerdo a la teoría, se puede realizar de cualquier manera, vale decir vía electrónica, cartas, mensajes, etc. Y en el caso puntual, había mensajes que se habían difundido por las redes sociales, por los cuales se hacía conocer el pedido de $1 millón originados por una presunta obligación que surge de hechos vinculados a la Ley 1008. A partir de esta información, la policía, de manera, yo diría, extra, se entera de esta noticia. Este hecho, como usted recuerda, se efectúa el 8 de mayo a las 5 de la mañana hacia inmediaciones de Yapacaní. La información se hace conocer 48 horas después e inmediatamente la policía empieza con las actividades propias de identificación. ¿De quiénes? De la víctima, porque se tiene que hacer un estudio de las razones que hubieran motivado este plagio y de su círculo familiar. Y la segunda, de quiénes han provocado este hecho. Tomamos conocimiento de los videos, estudiamos los vehículos que se habían utilizado y se logra, por tanto, la detención de los autores materiales en el país y de 2 individuos que desde Perú hubieran venido a ejercer este hecho. ¿Y por qué decimos que hubieran venido? Primero porque efectivamente se encuentra por parte de nuestra policía boliviana un DVR que estaba instalado en un hostal de Yapacaní, donde se encuentran estos 2 sujetos, lamentablemente registrados por uno de los ciudadanos bolivianos aprendido en este caso, lo que en este momento nos daba la idea de que era una banda transnacional, como es el delito del secuestro. Además, los sujetos, después de haber sido aprendidos, nos hacen conocer que el autor intelectual de este hecho, a quien se denomina alias El Toro, estaba operando desde el Perú, pues nos exhiben un teléfono que estaba registrado en aquel país. La policía boliviana toma contacto con la policía del Perú y nos establecen que ese número efectivamente era del Perú, pero la actividad de la policía boliviana y del Ministerio de Gobierno logran establecer que ese teléfono estaba siendo operado desde Santa Cruz. Entonces, se confirma que hubo secuestro, se confirma que lo llevaron al Perú, se confirma que pagó $1 millón para su liberación. Al contrario. Se confirma que no pagó $1 millón, se confirma que no salió del Perú y se confirma que el individuo se estuvo privado de su libertad contra su voluntad. Y evidentemente decimos que no se pagó el $1 millón, pues quienes tendrían que haber efectuado este desembolso son precisamente los familiares a quienes va dirigido el mensaje para efectuar este pago. En este caso, la hermana y otros familiares que en un contacto muy esporádico nos afirman que jamás habían realizado este pago. ¿Por qué no salió al Perú? Porque evidentemente se logra establecer que los autores del secuestro lo tienen en cautiverio 2 días en territorio cruceño, así lo voy a llamar, las inmediaciones del kilómetro 45 entre San Germán y El Chore, y lo introducen al espesor de la selva. Hemos llegado hasta ese lugar, encontramos precisamente en ese lugar las armas envueltas, enfrazadas en nylon y la ropa y comidas que habían quedado, los restos de comida que habían quedado allí en el lugar de cautiverio. Los sujetos luego lo trasladan hasta un lugar no identificado al interior del trópico, de donde despega una avioneta, porque lo introducen a una avioneta. Esa avioneta decía que no ha salido hacia el Perú porque en nuestros contactos con las fuerzas policiales del Perú no registran ningún ingreso de aeronave en su frontera. Entonces, esa primera versión se desacredita desde el punto de vista fáctico, aunque el relato de los aprendidos es contrario. Entonces lo llevaron al departamento del Beni, donde finalmente fue liberado. ¿Qué pasó con los captores? Muy bien. Como les decía, el secuestro tiene varias facetas y antes de la negociación está la fase del claustro. El claustro está vinculado a otras personas que en muchas circunstancias, por la conformación celular que tienen estas actividades delictivas, no son conocidas por los secuestradores. Si bien ahora mismo uno de los hermanos afirma que fueron 6 personas las que participaron en este hecho delictivo, la policía toma conocimiento de las imágenes que demuestran que del vehículo RAP que está en posesión de nuestra policía boliviana descienden 4 personas. Entonces, en el momento del aterrizaje, indudablemente tuvo que haber otras personas que recibieron a este sujeto y lo mantuvieron en el claustro. Continuaremos trabajando y le garantizo que sabremos muy pronto quiénes son. Porque no solamente operaban en Bolivia, también hay personas de Perú que están implicadas en esta banda de secuestro. Correcto. Y es que están involucrados 2 sujetos identificados como alias El Flaco,
que efectivamente se los ve en video, lo que demuestra que la versión es verdadera y que indudablemente debido a aquella operación de encubrimiento criminal no son registradas en los hoteles porque sabiendo la identidad ya estaríamos trabajando contra ellos. Sin embargo, la policía boliviana ya ha efectuado el intercambio de información con sus pares enviándoles los videos con la intención de que... Ahora, ¿va a ser procesado también por el delito de la 1008, por narcotráfico? Porque ahora está aprendido por un hecho de violación que data del 2018. Correcto, lo cual no es una información poco relevante, porque claro, es un delito contra la libertad sexual y la víctima es una menor de 14 años que es hija de su conviviente, Ana. Ahora está, como bien lo ha dicho usted, procesado por este hecho que si bien se dio el año 2018 había sido ya sometido a juicio y el sujeto no se presentó a aquel juicio, estaba declarado rebelde. La policía boliviana, después de haber cumplido con los protocolos de reinsertación, vale decir el tratamiento psicológico, establecer que se encuentra en un perfecto estado de salud y por último contactar con las víctimas, se ha encargado de ejecutar este mandamiento. Ahora, la ley 1008, que hace referencia a la participación en cuanto a la intermediación, porque la droga Bolivia es un país de tránsito, provendría del Perú, se concentra en Bolivia y se traslada hasta el Paraguay. Esta actividad estaría vinculada, sean casi de acuerdo a las informaciones que se han obtenido por nuestra policía boliviana, lo vincularían a este hecho. Ahora, toca que la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico se encargue de continuar ese proceso. Le agradecemos mucho por este informe tan completo. Era el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, que estuvo hablando hoy con nosotros. Continuamos con más.